Bueno, miren, nosotros iniciamos aquí en este canal de YouTube una sección que pretende intercambiar con la gente sin ningún parámetro para la escogencia. Todo el que quiera que celebremos una tertulia en su casa o en su barrio, en su ensanche, en su edificio, en su torre, en su piscina o en su penthouse, que nos invite. Y nosotros tendremos una conversación que puede girar alrededor de los temas que se cogen habitualmente en las tertulias comunitarias, en la tertulia de familias, en la tertulia de los sectores, en la tertulia de los vecinos, en la tertulia de los amigos o en las tertulias especializadas sobre algún tema. Yo estoy aquí con dos amigos, con Omar y un amigo que conocí en un lugar donde yo trabajé, que va ni lejos, hijo de otro amigo, apellido Tejeda de Baní. Y con ellos voy a conversar de lo que ellos quieren conversar, no de lo que yo quiera. De tal suerte que este espacio es un espacio de comunicación abierto, libre y sobre todo transparente, sin pose. Se abre hoy en este canal de YouTube de nosotros que somos comunicadores, comunitarios, gente de cercanía. Que esta gente amigos. Amigos. Sobre todo. Amigos. Entonces, que esta gente yo la conocí en comunidad. A esta gente yo no la conocí como consecuencia de un interés por nada, sino como consecuencia de la proximidad social y la proximidad personal, que ahora está limitada por el coronavirus. Por eso ustedes nos ven que estamos cada uno a un metro. Estamos a un metro cada uno del otro, de tal suerte que no corra riesgo la salud de ninguno porque alguno de nosotros sea portador del coronavirus. Saludos, José, Omar. Cuéntenme de ustedes después del vendaval electoral y de la pandemia que hay en el mundo. Esta pandemia que nos han heredado los chinitos. Bueno, y quién sabe quién nos dejó como herencia la pandemia. ¿Quién sabe? Bueno, obviamente que han habido muchos cambios, Domingo, porque realmente hay un mundo antes del coronavirus y después del coronavirus. Eso es verdad, eso es cierto. Toda la estructura económica y social del mundo ha cambiado. Pero en República Dominicana tiene la particularidad de que es de los pocos países que el coronavirus vino en medio de un proceso electoral. Bueno, tenemos el honor de ser el primer país que celebre elecciones en el medio de la pandemia. Bueno, elecciones presidenciales. Presidenciales. Porque se produjeron elecciones regionales en otros países. Sí, pero presidenciales en el vórtice de la pandemia. Creo que somos el primer país. Creo que nos llevamos esos palmares. Esos palmares. No, y de hecho el coronavirus de República Dominicana es el más inteligente. ¿Por qué? Él sube cuando conviene y baja cuando conviene, bueno, políticamente hablando. Pero pasaron las elecciones. Ya no hay manejo político, José. Oye, ya él no va a subir por Ahora sube porque está mal. Y el tema es que está subiendo por su propia voluntad y nadie controla su voluntad. Ahora es lo peligroso. Ahora está peligroso. Eso es así. Y aquí, por ejemplo, probablemente la gente se esté haciendo muchas preguntas y muchos cuestionamientos sobre la modificación del cuadro partidario y básicamente sobre lo que pudiera ser el futuro de muchísimos liderazgos políticos que fueron sometidos a prueba y que fueron lanzados
a un mosaico distinto al que ocupaban. Sí, porque ahora hay una recomposición total. Lo primero es que un partido que no existía, digo yo que no existía porque hace un año nadie pensaba en ese partido, que se llama Fuerza del Pueblo. Ese partido ahora mismo ocupa la tercera casilla, por encima de partidos tradicionales, llámese PRD y PRCC, que antes estaban ocupando esas casillas. Bueno, lo que pasa es que tanto el PRD como el PRCC adoptaron desde hace muchos años el paradigma clientelar como razón de supervivencia. Y como lo adoptaron como razón de supervivencia, la única posibilidad de existencia era de estar al lado del poder, al lado del Estado, que es el provisor por antonomasia de lo que necesita la actividad clientelar para existir. Entonces, ellos se pegaron ahí y ocurre que ellos son socios minoritarios de ese esquema de convivencia partidaria. Y los socios minoritarios, cuando la empresa tiene problemas, son los que primero tienden a desaparecer. Son los que desaparecen, son los que bajan Son los que primero los socios minoritarios. Y el PRD y el PRSC eran socios minoritarios del esquema clientelar que había consolidado el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerda que esos dos partidos, el PRCC antes estaba aliado al gobierno también, y en los últimos años dejó esa alianza, porque el PRCC por muchos años ocupó la Cancillería con Carlos Morales Troncoso. Sí, porque ese era el tanque de oxígeno. Para mantener el partido. No, para mantener el paradigma clientelar en el que él estaba sustentaba su existencia. Ese era el tanque de oxígeno. Y los distintos espacios que ellos ocupaban eran una especie de ventiladores para mantenerlos vivos. Lo que se hace hoy con el coronavirus. O sea, como se te inflama todo el sistema respiratorio, entonces para ayudar a que tú puedas respirar te tienen que poner un ventilador. Pues el Partido Reformista y el PRD tenían el sistema respiratorio inflamado. No podían existir por ellos mismos y por tanto tenían que buscar ventiladores en el Estado para poder respirar como organizaciones políticas. Ahora, una pregunta, Domingo. Con el asunto del clientelismo, ¿hasta qué punto Danilo estuvo, yo diría que en una escala del 1 al 10, tú me dirás la escala, cuando él dijo que Leonel Fernández, si no era candidato, o no era presidente o no era candidato, no estaba bien? O sea, que él tenía que estar en una de las dos posiciones, y por esa razón yo presumo que cuando él lo dijo, fue que vino la división de que ya Leonel se había ido del partido. Bueno, mira, lo que pasa es que las frases que mandan a los consumidores del discurso político, los políticos, siempre resumen o la descalificación o el posicionamiento. Y esa frase resume la descalificación de Leonel Fernández. ¿Qué trataba Danilo de decir en ese momento? Bueno, que Leonel Fernández era un egoísta que entendía que el único que podía ostentar la representación de llevar a la organización política a la que pertenecía al poder era él. Que el único que tenía condiciones para llevar a la organización política de la que él era cabeza era él. Y como Danilo Medina la había llevado al poder y tenía 2 periodos esa organización política en el poder, él podía pronunciar eso, porque a él le lucía de calificar a Leonel Fernández con una expresión de esa naturaleza. Pero ahora ha variado la situación. Ahora varió la correlación. Sí, claro que sí. Porque entonces, basándonos en lo que, por ejemplo, la hija tuiteó, papi, tú lo subiste y tú lo bajaste. Porque era un referente que existía en el PLD,
que tenía la capacidad de llevar al PLD al poder era Leonel Fernández. Pero esa niña, como no tiene capacidad política, ni conocimiento, ni sabía lo que estaba diciendo a profundidad, y sin ánimo de maltratarla, claro, porque habría de hacerlo, ella dijo una expresión que no tenía sustentación en la realidad. Esa fue una expresión de su sentimiento como hija. Claro que sí, claro que sí, de la adhesión leal de una hija a su padre. Eso es lógico. Y se refugia en cualquier concepto, en cualquier criterio. Y es correcto que un hijo sea leal a su padre en cualquier circunstancia y que construya cualquier elemento de razonamiento que justifique la actitud de su padre. De manera que lo que hizo la niña está correcto. Y es lo que se espera de un hijo con su padre. Domingo, yo quiero preguntarte algo con relación a un comentario que emitió una persona que entiendo que fue en un momento dado hasta compañero tuyo de un programa radial, porque él estaba hablando sobre la cantidad de abstención que hubo en las elecciones, que todo el mundo sabe que anda alrededor del 45% la abstención que hubo en estas elecciones presidenciales. Entonces, esa persona en su comentario se refirió a que hasta qué punto la legitimidad de un gobierno elegido solamente por el 55%. Pero tenemos que ver, no sé desde qué punto tú lo mires, que quizá el 55% de votación en una pandemia es mucho. Mira, ¿Cómo tú lo ves? Ese análisis que hizo Felipe, que es amigo tuyo. Bueno, mira. Que dijo eso. Bueno. Que dijo que la abstención era mucha y que entonces si este gobierno fue elegido por un 52% y ese 52% era producto de un 55% de votación, ¿qué estaban pensando los otros 45%? Mira, es un razonamiento que pudiera tener una exposición de discurso lógico. Ahora bien, Felipe, que es mi amigo, mi hermano, y lo quiero muchísimo, no toma en cuenta que esa es la expresión de quienes votaron, pero atrás de lo que votaron hay un sentimiento igual o superior de lo que tuvieron la valentía de ir a votar. O sea, eso es algo que es una elucubración, Domingo. Pero, no, tú entiendes que la abstención favorecía la misma correlación de votos o que los que se abstuvieron podían. Mira, si no hay abstención, Luis gana casi con un 70%. O sea, ¿tú entiendes que la diferencia hubiera sido más grande? Claro, este es el caso, por ejemplo, del dominicano en el exterior. Sí. Luis tenía un 70%. Lo que pasa es que el dominicano en el exterior, y aquí vengo a señalártelo, normalmente es opuesto al gobierno. Correcto. Normalmente el dominicano en el exterior está con la oposición y con los cambios. Pero está correcto, y eso es lo que quiero significarte. Por ejemplo, del dominicano en el exterior nada más votó un 20% por la pandemia. Se instrumentalizó, se intentó instrumentalizar eso, sí. Como que era que la Junta no quería, que la Junta estaba sirviéndole al gobierno. Se quiso vender esa idea. Se quiso vender propaganda. Yo no caigo en eso. Y trato de hacer el análisis lo más puro posible para que la gente preserve algún nivel de respeto, por lo menos los que razonan, los que no están intoxicados por el fanatismo, puedan entender lo que yo digo. La pandemia afectaba la participación de los dominicanos en el exterior y lo demostró el resultado. Y la Junta Central Electoral tenía el criterio de que no se iba a montar el proceso allá, no se iba a poder montar el proceso allá. Entonces, el dominicano en el exterior, por ejemplo, se iba a volcar ampliamente contra el PLD, no por el PRM, que son dos cosas distintas. El PRM fue refugio de la
adversión del electorado contra el PLD. La gente no votó por el PRM, la gente votó contra el PLD, contra la corrupción, contra la desinstitucionalización, contra la inequidad, contra la criminalidad, contra la impunidad. La gente votó contra eso, no a favor de aquello, porque aquello es un albur. Hay posibilidad, hay seguridad en el electorado de que el PRM va a resolver el problema de la criminalidad, no creo. Hay seguridad en la gente de que el PRM va a resolver el problema de inequidad, no creo. Hay convicción de que el PRM va a resolver el problema salarial, no creo. La gente tiene una esperanza de que... Sin embargo, la gente le apuesta mucho al PRM. Claro que sí. La gente tiene una esperanza de que el PRM enfrente el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque ese tema donde tiene el caldo de cultivo, la impugnación del tema de la corrupción y la impunidad, donde tiene el caldo de cultivo la clase media, que es la que tiene mayor capacidad de reflexión.